Gracias por estar aquí. Y ahora sí, vamos a dar inicio. Solo déjenme darle clic aquí en Facebook para que también estemos por ahí. Ok. Creo que sí, ya estamos también en vivo en Facebook. Bienvenidos oficialmente a todos. Aquí se van a estar conectando también más personas. Como nos decían aquí, saludos desde Chiapas. Pueden mandar saludos en el chat de donde nos ven. Para los que no me conocen, bueno, pueden ver, mi nombre es Samantha Rodríguez. Yo estoy haciendo un proyecto que se llama The Voice of the Silence, o en español sería como La Voz del Silencio, las voces del silencio, en las que estamos haciendo estas entrevistas relacionadas con el holocausto, ¿no? A sobrevivientes de la guerra, del holocausto, también a descendientes, etcétera. Y pues nuestro mayor como objetivo es que también los jóvenes puedan conocer sobre esto, ¿no? Tenemos entrevistas como esta que es a público general y ya hemos tenido más enfocadas en escuelas, entonces también queremos llegar como a ese público. Y pues también aquí siempre con el apoyo de Isaac, de Diario Judío, que siempre pues está aquí promoviendo todo. No sé si Isaac quiera saludar y ya después damos inicio. Vamos a darles la bienvenida a todos y vamos a escuchar una interesante historia con el señor Brony. Siempre increíble todo lo que nos tiene para platicar, contar y una reseña súper interesante. Gracias, Samantha. Y pues ni más con eso, ¿no? Claro. Muchas gracias, Isaac. Y hola, señor Brony. Ahora sí, ya vamos a empezar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy para que nos salude a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo también? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y estoy a tu disposición a tus preguntas. Muchas gracias, señor Brony. La verdad que sí es un honor tenerlo aquí y que nos pueda contar un poquito de lo que usted vivió, ¿no? Pues primeramente queremos preguntarle que usted nos diga, ¿no? En dónde nació y en qué fecha, pues sí, ¿no? O sea, que nos cuente un poquito de dónde nació. Nací en Lodz, Polonia, en el año 1933, en el mes de abril, y ahí pasé mi niñez muy feliz, que después fue cambiada por una niñez bastante triste. Sí, ya sé, ahorita le voy a estar preguntando un poco de qué pasó, ¿no? Cuando empezó la guerra, pero, entonces acaba de ser su cumpleaños en abril. Sí, ya fueron, ¿Cuándo fue su cumpleaños? el 18 de abril. Pues felicidades, fue hace pocos días. Gracias, gracias. Y bueno, aquí en el mapa pueden ver dónde está, bueno, quien no sepa, por ejemplo, dónde está Lodz. Varsovia es la capital de Polonia y pues está como 1 hora y media, más o menos. Uh-huh. Y bueno, y la verdad está bien difícil el polaco, ¿verdad, señor Brony? Pero según yo en polaco se pronunciaría algo así como Łódź o algo así, solo como por curiosidad. En polaco sería Łódź. Łódź, sí, claro. Ok, entonces usted nació ahí y ¿qué recuerda de su infancia antes de la guerra? O sea, antes de que todo se pusiera difícil, ¿usted qué recuerda de su familia, de su infancia? Bueno, yo me recuerdo de mi infancia con mucha alegría y gusto, porque yo era el hijo mayor, el nieto mayor por los dos lados. Creo que bastante consentido, no me faltaba nada y llevaba una vida contento hasta septiembre del 39. Sí, en septiembre del 39 es cuando invadieron Polonia, ¿verdad? Los nazis. Así es. Sí, y usted, o sea, ¿tenía hermanos o solo vivía con sus papás cuando era chico? Bueno, vivía con mis papás y en marzo del 39 nació mi hermano. O sea, cuando empieza la guerra, él tiene 6 meses. Wow. Sí, en un momento muy difícil, ¿no? Él nació su hermano. Pues sí. Bueno, y entonces usted, o sea, antes de la guerra, pues supongo que iba a la escuela, tenía una vida pues relativamente pues normal, ¿no? Para la época, ¿tiene algún bonito recuerdo que usted recuerde así como de esa época antes de que llegara la guerra? No, en general estaba yo muy a gusto, muy contento, no me faltaba nada. Y iba a empezar a ir a la escuela, tenía 6 años, ya había ido un año a un kinder, ya me habían inscrito.
todo eso se acabó. Claro. Sí, eso es lo que le quiero preguntar. Pues usted cuenta, ¿no? Que sí tuvo antes de esos años, pues una infancia pues bonita y todo esto, ¿no? Pero bueno, Marcos, por ahí nos ayudas tantito, ¿no? Eh, ya cuando llegó la guerra, cuando invadieron los nazis y todo, ¿cómo es que cambió su vida? O sea, ¿usted qué empezó a ver, aunque era niño? ¿Qué es lo que veía a su alrededor? Bueno, la guerra empieza el día 1 de septiembre. Los alemanes llegan el día 6 de septiembre y a los pocos días, no sé, el 9 o el 10, empiezan a sacar leyes, la mayoría de ellos leyes antijudías. La primera ley era que teníamos que poner una banda azul en el brazo para distinguirnos. Eso no duró mucho y a los pocos días lo cambian por una estrella de David en tela amarilla con la palabra ayuda. Teníamos que ponernos en nuestra ropa del lado izquierdo, adelante y atrás. Ahí está la estrella como era. Eso creó la distinción entre los judíos y el resto de la población. Yo en aquel momento obviamente no entendía de qué se trataba y por qué la distinción, porque en ese momento de niño yo nunca me sentí ni diferente ni fui tratado diferente por nadie. Pues mis padres trataron de explicarme que Polonia fue invadida por Alemania y un señor llamado Hitler, que era antijudío en todos los sentidos y quería diferenciarnos. Bueno, eso de ser señalado, a mí como niño no me afectaba mucho de momento. Poco a poco las cosas iban cambiando. Íbamos en la calle y había algún soldado oficial o quien sea alemán, teníamos que inclinarnos y traíamos un sombrero, gorra, quitarnos como en señal de respeto a la raza superior. O teníamos que bajarnos de la banqueta para darles paso. Pues ya no podíamos subir a los tranvías. Al principio únicamente al último vagón, después de ninguna manera los tranvías y ningún otro transporte público. Y así poco a poco iban apretando las medidas contra los judíos. Empezaron a quitar negocios judíos, a maltratar en la calle si agarraban a un judío, sobre todo los religiosos, con barbas, y agarraban, los maltrataban, sobre todo, si no tanto físicamente como moralmente. Se burlaban de ellos, lo hacían, le daban un cepillo de dientes, lo iban a limpiar la banqueta y ese tipo de cosas. Sí, claro, Ay, perdón, es que lo dejé de escuchar, no lo quería interrumpir, creo que se fue un poco el audio, pero lo que le iba a decir es que qué difícil, ¿no? Qué difícil ser niño y pues empezar a ver todo esto, ¿no? Como usted dice, o sea, pues no entendía por qué pasaba eso, ¿no? O sea, por qué tenían que separarlos, digamos, de la población, tenían que usar las estrellas, o sea, obviamente es una perspectiva diferente como niño, ¿no? Porque obviamente los adultos sabían que era la guerra y se preocupaban, ¿no? Pues por todo lo que estaba pasando, pero pues sí, usted como niño también, en cierto modo, pues obviamente se daba cuenta que había algo pasando y algo no, nada bueno, ¿no? Pero pues sí, eso fue como al inicio pues de la guerra, ¿no? Cuando les empezaron a poner todas esas restricciones. Por ejemplo, a su familia le quitaron su negocio o algo así, supongo, ¿no? Siempre sucedía eso. Sí, mi mamá tenía una tienda de ropa para bebé y un día, no sé la fecha y nada, un día llegaron unos oficiales alemanes y le dijeron, entréguenos las llaves, la tienda es nuestra.
Ese día recuerdo yo que llegó a la casa que no era la hora de que llegaba, llegó más temprano y estaba diciendo, ya me voy a quedar en la casa porque ya no tengo negocio. Yo no entendía de qué se trataba. Al ratito llegó mi papá que seguía trabajando. Contó y le dijo que vinieron los alemanes y le expropiaron, que le quitaron todo y que ya. Bueno, yo de momento estaba muy contento. Dije, bueno, voy a estar en la casa todo el tiempo. No entendía yo el porqué de eso. Sí, claro. ¿Y usted cuántos años tenía entonces cuando empezó la guerra? 6. No, sí estaba súper chiquito, sí, entenderlo pues era complicado, pero pues sus papás siempre obviamente querían como proteger a sus hijos, ¿no? O sea, de que tal vez no sufrieran tanto o no se dieran cuenta de, pues sí, de lo terrible que estaba sucediendo o por suceder, porque apenas era el inicio. Y bueno, que nos cuente un poquito, cuando ya fue avanzando la guerra, bueno, le quitaron su negocio a su familia, pasó todo esto que nos está contando, pero después, ¿qué pasó con ustedes? ¿A dónde los mandaron? Bueno, de un momento yo iba a entrar a la escuela y a los 2 meses creo, ya tuve que dejar la escuela porque vieron a los niños judíos ir a las escuelas oficiales del gobierno. Escuelas judías fueron cerradas y en el mes de noviembre o diciembre ya salió el decreto, iba a crear un gueto dentro de la ciudad. Todos los judíos tenían que moverse, trasladarse al área del gueto. Sí, pues sí, ¿no? Era algo muy usual en esa época, pero terrible. O sea, ¿quién iba a pensar encerrar a cierto grupo de personas en un lugar tan pequeño que eran los guetos, ¿no? Que eran como secciones de diferentes ciudades en Polonia, en Europa, y normalmente eran a los judíos, claro, que los encerraban en esos lugares tan pequeños, sin comida casi, ¿verdad? Sí, todos apretados. Usted estuvo en el mismo gueto ahí de Lodz, ¿verdad? Con su familia. Sí, sí, para el gueto designaron una área de la ciudad que era la área más fea, más sucia, más pobre de la ciudad. Vivía también la gente más pobre de la ciudad. Sí, aquí tengo algunas fotos que encontré del gueto de Lodz. Sí, que era Lichtenstadt. Los famosos trenes. Sí, ahí tenemos algunas fotos. Supongo que por ahí tal vez alguna se le hace familiar, ¿no? De haber visto esas Eso, calles. había 3 puentes como este en el gueto de Lodz, porque por algunas calles, como aquí se ve, cruzaban el gueto para ir de una ciudad a la otra. Por ahí pasaban tranvías y obviamente nosotros no teníamos ningún acceso, tranvías ni a nada, y de la única forma de cruzar de una parte del gueto a la otra era por los puentes, que siempre estaban llenos de gente, como se ve, o había también 2 puertas cuidadas por guardias alemanes que cada media hora se abrían y dejaban pasar a la gente de una parte de toda la otra. Wow. Sí, aquí también creo que encontré esta otra, igual como de una calle, supongo, de ahí del gueto. Y ¿qué le iba a decir? Ah, bueno, perdón. Que nos cuente un poco de su experiencia en ese gueto, ¿no? O sea, ¿qué cosas recuerda usted, pues, haber vivido, no sé, tener que esconderse, escapar? ¿Qué es lo que recuerda con su familia en este terrible gueto? Bueno, el primer problema era mis padres tenían que encontrar un lugar donde íbamos a poder vivir. Y en el área del gueto, antes de la guerra, vivían alrededor de 40 personas, polacos y judíos. A los polacos les dieron la oportunidad de salir de ahí llevando sus pertenencias. Y eso dejó en el gueto alrededor de 15 a 20 mil judíos que ya vivían allá.
En Lodz, en aquel entonces, en toda la ciudad había alrededor de 200,000 judíos. Entonces, imagínate, 200,000 personas te van a meter en unos días, en unas semanas, en un área donde antes vivían 40,000. Obviamente, había mucho espacio. Mis padres estaban buscando dónde íbamos a vivir. Encontraron finalmente un apartamento en un edificio, pero ese apartamento era 3 recámaras, una cocina, un baño y un pasillo. Pero, igual que ellos, otras familias entraron. Entonces yo creo, porque nunca supe bien, que con un sorteo decidieron a qué cuarto le iban a responder a qué familia. Nosotros nos tocó la cocina, que bueno, puedes decir, pues qué terrible la cocina. Por un lado sí, pero con el tiempo resultó eso una suerte que nos tocó en la cocina, tener algo de calor ahí. Y entonces, ya poco a poco, aunque no se podía llevar nada, pero todavía no estaba cerrado el gueto, se podía entrar y salir libremente. O sea, cada día o cada segundo día mi mamá llevaba a mi hermano en su carriola y debajo del colchón ponía cosas, toallas, camisas, pantalones, y poco a poco iba pasando a esta cocina lo más que podía de nuestras pertenencias. Finalmente, el 30 de 1940, el gueto ya quedó herméticamente cerrado. Ya no se podía ni entrar ni salir, todos tenían que estar adentro, a excepción de un grupo de gente grande, a los cuales pertenecía mi papá también, que trabajaban en diferentes industrias que ya fueron tomadas por los alemanes, que consideraban que todavía les eran útiles los judíos. Mi papá era el director administrativo de esa fábrica, era Steel como. Y entonces todos los días tenían que juntarse en una de las puertas. Llegaban los alemanes y cada uno llevaba a una persona, digamos, a los otros señores, sus lugares de trabajo, y en la noche los regresaba. Eso no duró mucho, unos 2 meses, quizás 3. En ese tiempo todavía nosotros, sobre todo, no sentíamos, digamos, hambre, porque cada vez que mi papá iba en la mañana, regresaba en la noche, aunque supuestamente no era permitido, pero los trabajadores de la fábrica, los polacos, los maestros, los empleados de las oficinas, siempre le regalaban algo, pan, que mermelada, mantequilla. En la noche él, en sus bolsillos de la ropa, traía algo de comer, entonces no nos iba tan mal en este sentido. Eso digo, no duró mucho, quedó cerrado automáticamente el gueto, ya nadie salía, nadie entraba, y entonces empezó el hambre de comida, porque en el gueto pues, no se producía comida, no había comida, toda la comida que había y llegaba de afuera, y lo traían los alemanes. No era mucha y no era de ninguna buena calidad. Y eso se repartía entre la gente que vivía en el gueto. Y eso lo hacía el gobierno judío del gueto, el Judenrat. Y esa falta de comida se iba acentuando. Se crean muchas fábricas y talleres en el gueto. Y la gente que trabajaba
daban un cupón. Con ese cupón podrías obtener algo de esta comida que mandaban los alemanes. Y este algo era mínimo, pero era algo. Me parece que también había, bueno, yo investigando, se me hizo curioso que tenían como unas monedas del gueto, ¿no? O sea, como que Del tenían... gueto, sí, el UNRWA del gueto fue aparentemente un gobierno autónomo. El presidente del gueto, para llamarlo a alguien, un señor de nombre Jaime Runkowski, creó toda una infraestructura, creó dinero, monedas y papel. ¿Eran estas? Que, a ver si nos dice si eran, porque yo las vi en Sí. internet, pero... Sí, eran. Ese dinero no tenía ningún valor fuera del gueto. Y en el gueto era un valor relativo, porque no había mercado libre, no podías comprar lo que querías. Si trabajabas, te daban cupones, con esos cupones tenías derecho a cierta cantidad de comida a la semana, pero la cual tenías que pagar de todos modos con este dinero, con estas monedas, los papeles de monedas, dinero. Y tú lo obtenías si trabajabas. Si no trabajabas, no tenías con qué comprarlo. Y no tenías derecho a la comida. Entonces, para trabajar era para los mayores de 12 años y menores de 60. Porque los menores de 12 los alemanes consideraban inútiles y también a los mayores de 60 también eran inútiles. Eran inútiles para que gastar en su comida. Sí. Entonces todo el mundo quería trabajar para poder obtener, por un lado, este dinero y por otro lado, sentirse un poco más seguro de ser llevado a otro lado. Supimos a dónde. Después de la guerra se supo que de Lodz todo el mundo iba a Auschwitz. Entonces, querías trabajar, yo no podía, pero llegó un momento allá por el año 42, cuando yo tenía 9 años, vivíamos y comíamos de las 2 raciones que recibían mis padres. Además, siempre estaba el peligro que me podían agarrar, bueno, y a mi hermanito también, que tenía 3 años entonces, y llevarnos afuera. Y entonces, papá, que tenía un amigo en el registro civil del gueto, logró cambiar mi fecha de nacimiento del 33, cambió el último 3, un 0, y entonces de repente, envejecí 3 años, ya tenía 12, tenía derecho a trabajar. Era una cosa favorable en 2 sentidos. Primero, no estaba tan expuesto a ser deportado. Segundo, ya teníamos 3 raciones de comida. Sí, qué bueno que su papá logró conseguir eso, ¿no? O sea, el cambiarle la fecha de nacimiento, o sea, porque si no, como usted dice, era muy fácil que al verlo así como niño, pues ya lo mandaran a, pues sí, a Auschwitz o a algún lugar. Y pues así como usted decía, ¿no? Por lo menos tenían un poquitito más de comida. ¿Cómo le hacían para esconder a su hermanito que estaba bien chiquito? Bueno, no teníamos dónde esconderlo como tal. Diariamente salíamos a trabajar a las 7 de la mañana, 8, no me acuerdo. Y lo dejamos encerrado en esa cocina. Nunca supimos qué hacía él durante todo ese tiempo. Si dormía, mi mamá le dejaba siempre junto a su cuna un pedazo de pan, algo. Llegábamos y ya no había esto. Obviamente lo
comió al salir nosotros o después, era algo que no sabíamos. Siempre cuando regresábamos con la duda, iba a estar allá o no, o iba a haber una redada y revisar todos los cuartos. Y si revisaban todos los cuartos, se llevaban a los que encontraban, que eran por lo general niños o gente mayor. Por suerte, en todo ese tiempo, nunca tocó una redada tal en ese edificio, en esa zona. Al principio no había muchos. Lo hacían los alemanes, les daban al gobierno del gueto un requerimiento: queremos para cada día tantos miles de personas en la estación de ferrocarril. Y el gobierno del Judenrat elaboraba listas de la gente que tenía que presentarse allá y te avisaban a tu casa por medio de la policía judía del gueto. Entonces no había tanto peligro. Eso con el tiempo se va cambiando. Cada vez hay más redadas como tales. Un día, por ejemplo, era un domingo que no se trabajaba, porque sí había un día de descanso. Nos tocó nuestra zona, nuestra calle, una redada. Las redadas se cerraban las calles con la policía judía y todo el mundo tenía que reunirse en una de las plazas de la calle o en un patio de uno de los edificios. Llegaban los alemanes y hacían la selección. Los que podían regresar a sus casas y a los que se llevaban. Nunca se supo exactamente. Se basaban para llevarse a la gente. Pero se suponía más o menos, definitivamente a los niños y los adultos mayores inmediatamente se llevaron. Como te decía, un día nos tocó nuestro edificio y entonces mis padres sabían que si bajaban a mi hermano y a mí nos iban a llevar. Nuestro cuarto, nuestra cocina estaba en el último piso del edificio. Subía a la azotea. En la azotea había el tinaco de agua del edificio. Entonces, como no tenían otra, nos agarraron a los dos, subieron al tinaco, había agua ahí, nos metieron ahí, cerraron la tapa, dijeron: quédate ahí y cuida a tu hermano y no hablen y esperamos que vamos a regresar por ustedes. Ahí nos quedamos no sé cuánto tiempo. Me hizo eterno y parado en agua. Finalmente, 2 horas, llegaron, quitaron la tapa, nos sacaron. Si los hubieran llevado a mis padres en ese momento, nadie hubiera sabido que estamos ahí. Ahí hubiéramos muerto. Pero eran las decisiones que había que tomar. Qué terrible, ¿no? Pero pues sus padres, pues sí, ¿no? Tenían que ingeniárselas para ver de qué forma salvarlos. Pues, Y pues tener que estar ahí escondido en un tinaco, imagino usted, ¿no? Igual estaba bien pequeño, 9 años ahí con su hermanito, ¿no? O sea, como que tanta incertidumbre, pero como usted dice, o sea, si a sus padres se los hubieran llevado, pues tal vez nadie hubiera sabido que ustedes estaban ahí, no hubieran podido salir, pero bueno, no, son esos milagros que sucedían, ¿no? milagro, suerte, lo que quieres llamarlo. En esta ocasión también fue un milagro, una suerte. Llegaron, nos sacaron y nos libramos de esta. Creo que ya no lo escucho. No, que fue un milagro, una suerte y que salimos de esta. Hubo muchas otras después, muchos instantes que la suerte nos ayudó mucho. Bueno, y siempre la decisión, el esfuerzo de padres de mantenernos con vida y mantenernos juntos a los 4. Claro.
Sí, qué complicado, ¿no? Igual se dice que en ese gueto pues era una, bueno, en todos, pero ahí era muy terrible, ¿no? O sea, también la situación en el gueto del 8 era terrible y pues bueno, tal vez que usted como niño no llegaba como a ver o enterarse de tantas cosas, ¿no? Pero ¿alguna vez usted vio así como, no sé, por la ventana o en algún lado algo así que a usted le quedó súper marcado? Bueno, había diferentes cosas. Después más o menos de un año de existencia del gueto, cuando el hambre se volvió terrible, terrible, y cuando ya trabajaba yo, iba al trabajo en las mañanas, muchas veces veía un cuerpo en la calle envuelto en sábana, gente que moría durante la noche, y digo, había un cementerio que sigue estando en Loja, un cementerio muy grande, y se usaba. Entierros como tales no había, pero sí podías enterrar. Pero ahí también eran otras decisiones que tomaba la gente. Si tú avisabas al Departamento de Sanidad, miembro de tu familia falleció en la noche, por él, lo llevaban al cementerio y los enterraban en una fosa, ponían nomás una plaquita con el nombre y ya. Inmediatamente pasaban el nombre del fallecido al departamento de trabajo, creo, algo así, y quitaban automáticamente su tarjeta de alimento. Entonces la familia decía, bueno, él ya murió, ya no le sirve de nada. Si no avisamos, nos sacaban al familiar, lo dejaban en la calle envuelto en sábana, lo recogía ahí la sanidad, si investigaban quién era y dónde vivía y todo, pasaba cierto tiempo de gozar todavía de una tarjeta de alimento extra. Eso fue, si no a diario, casi a diario lo veo en la calle. Sí, Y el otro instante así impresionante. En el gueto de Lodz, contraste con el de Varsovia, hermético. El de Varsovia, con todo el muro que tenía, había comunicación con el mundo exterior. El gueto de Lodz no había muro, había una cerca de púas de alambre, alambre de púas y tablas de madera. Nunca nadie logró escapar. Había un solo caso que 3 señores en alguna forma lograron salir del gueto, llegaron a la estación del ferrocarril, para entonces se quitaron sus estrellas de David, llegaron, se acercaron a la taquilla, pidieron 3 boletos, le dieron los boletos a ese lugar y al meter la mano en el bolsillo el que traía el dinero, sacó el dinero, pero junto con eso se le cayeron las estrellas que habían metido en el bolsillo. Alguien los vio, a los soldados alemanes, los agarraron, los metieron al gueto, colgaron en la plaza principal con letras que eso pasa a los que tratan de escapar, algo así. Y ahí estuvieron 3 o 4 días. Por esa plaza yo tenía que pasar a diario camino a mi trabajo. Y era muy impresionante ver, pasar ahí y ver esos 3 cuerpos. Era invierno entonces, frío y con el aire moviéndose, ahí colgados 3 cuerpos. Personas que dije, bueno, si eran unos señores que hace unos días eran vivos, van colgados muertos. Y me impresionó en aquel momento mucho. claro, la verdad que, pues qué terrible, ¿no? Y tan pequeño tener que acostumbrarse a eso, ¿no? Como si fuera algo normal el salir a la calle, el ver a alguien muerto, en esta Así es. ocasión terrible de alguien colgado, qué difícil, ¿no? Era, pues yo creo que para usted como niños ustedes tenían que madurar muy rápido, los que vivieron la guerra, ¿no? En cierto modo. Muy rápido. Tenías que madurar muy rápido y si no entender, absorber muchas cosas
normales que no eran normales. Sí, eso es cierto. Obviamente, pues nada de eso tenía que haber sido normal, no tuvo que haber pasado, pero pues era su realidad, ¿no? Y bueno, qué terrible, pero lo bueno es que hoy lo tenemos aquí, ¿no? Y también por eso, pues le quiero preguntar, después, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cuántos años estuvieron en el gueto y cómo es que pudieron sobrevivir? Bueno, estuvimos 5 años, porque, bueno, un poco menos en el gueto. Desde abril 1940 y a Lodge lo liberan en enero del 45, bueno, son casi 5 años. Bueno, el gueto, como dije, en Lodge había alrededor de 200,000 judíos. Con el tiempo iban trayendo judíos de los pueblos cercanos donde no les hacer un gueto. Eso iba aumentando la población. También traían transportes de Alemania, sobre todo de Berlín, de Checoslovaquia, de Hungría, que iba aumentando la población, pero al mismo tiempo la población, por hablábamos muerte natural, que era medicina, hambre y frío. La gente moría, pero se calcula que por el gueto de Lodz en total pasaron alrededor de 300,000 personas. Y el día de la liberación éramos con vida 877. O sea, todos los demás o murieron por la muerte natural o fueron llevados a Auschwitz. Inclusive hoy día en el cementerio de Lodz, hay una parte del cementerio que es un cementerio muy grande, uno de los más grandes de Europa, y una parte, una sección, con lo que lo llaman el campo del gueto, donde iban enterrando a la gente que moría dentro. Y el cálculo que fue o que se ha hecho fue, hay enterrados 60,000 personas en este cementerio. Wow. Sí que, o sea, Necesitas mucha suerte y no sé qué más para sí, yo poder vi que, estar entre los 877 con vida. claro, o sea, yo vi que menos o el 1%, algo así lo ponían como en porcentaje, ¿no? O menos del 1% leí Ajá. por ahí que son los que sobreviven, o sea, 800, ¿no? Bueno, ni siquiera el 1%, o sea, No. menos del 1%, o sea, usted fue menos del 1%, ¿no? De los que sobrevivieron. Como te dije, éramos de la única familia completa lo que se considera padres de hijos. Entonces a su hermanito también lograron salvarlo, ¿verdad? Sí. Vamos Wow. los 4. Y Bueno, entonces ustedes lo veían ajá, como si fuera suerte o así, ustedes tenían como fe, esperanza en algo. no sé qué pasó, no sé cómo estuvo, pero era siempre la intención y el esfuerzo de mis padres de mantenernos con vida y mantenernos juntos. Mira, nomás para cerrarte esto, de todas esas miles y miles de gente en agosto del 44, ya quedan en el de Lodz alrededor 50, 60,000 personas. Los alemanes continuamente, a medida que la población disminuía, iban disminuyendo el tamaño del gueto. Nunca quitaron la cerca que existía. Finalmente quedamos alrededor de 10,000, 8,000 personas. Nos concentraron en una calle, ya no por familia, sino este piso eran hombres, ese piso mujeres. Y a diario, en la mañana, teníamos que bajar todos con nuestra mochila a la calle. Llegaban los tranvías, subiendo y nos llevaban a la estación de ferrocarril para el viaje a Auschwitz. Como dije, no sabíamos a dónde. Y entonces todos los días que bajamos, eso el mes de agosto, que en Polonia es un mes muy caluroso. Entonces mis papás siempre empezaban la discusión.
Mi mamá, que era una persona muy impaciente, diciendo, vamos a ir adelante, vamos a subirnos de una vez, vamos, donde vamos, nos van a llevar, no va a ser peor que aquí. Y mi papá, que era mucho más calmado, decía, ¿qué prisa tienes? Vamos a esperar. ¿Qué esperas? No sé, vamos a esperar. Y así vamos. Llegaba la tarde, noche, los alemanes estaban cansados, decían, bueno, los que quedan, súbense a sus cuartos, mañana vuelven a bajar. Y así pasaron 3 o 4 días. ¿No? Finalmente, un día, cuando ya quedaban quizás 1000 personas o 500, subimos a nuestro cuarto y esta noche un conocido de mi papá le dice, mira, yo me voy a esconder con mi familia, hay un escondite que lo hizo un señor X y hay lugar para 4 personas. Si quieres, vénganse con nosotros, que tienen que perder, o si no, no. Mis padres lo discutieron entre ellos y decidieron si esta noche nos vamos por un sótano a ese escondite. Esto era el 23, 24 de agosto de 1944. Vamos ahí, ese escondite nos quedamos por 3 meses. Y había, allá en total éramos 33 personas. Pero los alemanes habían escogido 500 personas. ¿Cómo los escogieron? ¿Quién sabe? Que dejaron concentradas en la calle para que limpiaran el gueto, o sea, ir de departamento a departamento, de casa en casa y sacar todo lo que había, llevarlo a una bodega central y lo seleccionaban y lo que todavía servía para algo se mandaba a Alemania. Y resulta que entre esas 500 personas estaban familiares de 3 de las familias que estábamos escondidas. Y ellos, algunos días en las noches, llegaban ahí, bajaban con nosotros, a ver si vivíamos y decir que ellos seguían allá arriba. Un día, una noche más bien, unos soldados alemanes vieron unas sombras, alcanzaron y resultó que era un señor con su familia bajando a un hoyo aparentemente, un escondite. Los sacaron de ahí mismo, los mataron. Pero se dieron cuenta que todavía había escondites y al día siguiente juntaron a los 500 antes de ir a trabajar y les dijeron, sabemos que hay escondites y si hay gente escondida, ustedes saben dónde están, díganos dónde y los vamos a sacar y los traemos para trabajar con ustedes. Esta noche, los familiares de los que estaban ahí escondidos llegaron con nosotros, nos dijeron, es lo que nos dijeron los alemanes, pero son sus vidas, no, nosotros no podemos decidir por los adultos, no hicieron votación o discutieron. La cosa es que decidieron decir a los alemanes. Siguiente, en el apel, cuando están unidos todos, varias personas les dieron los lugares de varios escondites, entre ellos los nuestros. Llegaron los alemanes, buscaron, no lograron encontrar la entrada, porque dijeron, vean nuestra buena fe, en este cuarto se conecta el escondite. Vemos que no lo van a encontrar. Se lo ofrecemos una apuesta, ¿no? Con los alemanes. Está bien. Nosotros nomás oíamos golpes y paredes, pisos.
Donde se entra, no encontramos. Entonces bajaron, quedaron asombrados como estaba, sacaron afuera. Después de 10 semanas de estar sin aire fresco, luz del sol, todos éramos de un color más o menos verdoso. De momento no podemos ver nada, pero bueno, un ratito. Y sí nos llevaron y nos juntaron con los 500 y nos pusimos a trabajar con nosotros. En total había 279 personas. De los 500 ya nos volvimos 779 que trabajamos en la limpieza del gueto. Seguimos hasta el 16 de enero del 45, no, sigue del 45. Cuando empezamos a oír de repente a distancia bombardeos, tiros, pues se supuso, acercando los ejércitos aliados, que eran rusos y polacos. Y esta noche entre los 770, dio un rumor que en el cementerio de Lodz ese día habían cavado tumbas. No había fosas, más bien. Había que ser muy inteligente para saber para qué iban a hacer esas fosas. Entonces en la noche todos salimos de esta calle y corrimos donde como el gueto seguía igual rodeado. Corrimos a donde cada uno quería, nosotros con otra familia. Llegamos a una casita, nada menos. Podemos meternos acá y nos metimos un cuartucho y ahí nos quedamos todavía esta noche, otros 2 días y 2 noches, 9 de enero en la mañana. Gritos, judíos, salga, ya somos libres. No sabíamos si era un truco de los alemanes o no, pero mi papá decidieron salir, se asomaron, vieron que eran conocidas salimos, empezaron abrazos, gritos, somos libres, y ahí llegaron los rusos. La reacción mía a todo eso fue que me desmayé. Ahí me desmayé como que aquí llegué, puse punto final a un capítulo, a una parte de la vida. Y efectivamente ya habían llegado los ejércitos rusos, estábamos libres. Éramos 779 personas. Ahí, las 8 fosas eran para nosotros. El día siguiente, el cementerio, vimos las fosas. En una de ellos enterró todas las cosas de las sinagogas que fueron profanadas. Y se hizo un acto religioso. Otra se decidió dejarlas abiertas como un monumento. Las fosas siguen abiertas en el cementerio de Lodz hasta hoy día. Yo estuve varias veces ya en Lodz. La última fue el año 2019. Las fosas siguen, obviamente no tan profundas, porque el aire, la tierra, llenando. Por ahí están las fosas contra la pared del cementerio. Entonces ustedes, o sea, obviamente querían liquidar el gueto, ¿no? Eso es lo que querían hacer los alemanes al ver que pues, se acercaba el fin, todo ese bombardeo, los rusos, pero pues sí, ¿no? Por eso hicieron lo de las fosas. Sí, Y sí. bueno, que pues sí, ¿no? Igual otro milagro, qué increíble que ustedes fueron la familia que sobrevivieron. Y en la casita donde se escondieron, ella no entendió, o sea, ¿era una casa como deshabitada o había una familia ahí? No, no había nadie.
Ok. Ya no había nadie. Y antes de que sucediera todo esto de la liberación, creo que yo leí que usted lo que hacía en el gueto era trabajar con madera, ¿no? Digo, mucho antes, es que ahorita me Bueno, yo acordé. trabajaba en una fábrica de madera Ujú. donde se hacía muebles y juguetes. Ah. Y Y bueno, ya ahorita que nos contó de la liberación y cómo les gritaron que ya eran libres y todo esto, después de que ya, pues sí, en cierto modo ya fueron libres, su familia y usted, ¿hacia dónde se fueron o qué hicieron? fuimos al departamento donde vivíamos antes de la guerra. Estaba el mismo conserje polaco que de toda la vida ahí y nos dijo, bueno, mi país, mira, aquí estaban unas maestras alemanas, vieron la semana pasada, yo tengo las llaves, se llevaron todo o casi todo, pero si ustedes quieren, le doy la llave y pueden instalarse ahí. Entonces es lo que hicimos. No había casi nada. Nosotros teníamos unas cobijas, unas toallas. Lo llevamos, nos metimos ahí. Y lo mejor que se podía, que no era muy bien, se instalamos ahí. Y un par de días después, mi papá fue al gobierno de la ciudad, que ya se estableció, y les dijo, mira, fue eso, ahora estoy aquí en el departamento donde vivíamos antes de la guerra, ¿qué hago? Le pregunté si era propiedad, dijo, no, 40, dice, no se preocupe, instálese ahí, nomás deja sus datos para saber dónde están. Ya cuando todo se normalice, vamos a cobrar renta nosotros, porque es el gobierno y era comunismo todo. Y lo mismo pasó, fue la fábrica donde trabajó, lo reconocieron mucho los polacos, el administrador alemán ya también fue y les dijo, mira, yo trabajé ahí, necesito trabajar, ahora sí, para una vida nueva, mantener a mi familia. Dije, bueno, toma cargo tú, administrador de la fábrica, por el nombre del gobierno. Bueno, está bien, pero necesitaré dinero para sueldos, para comprar. Todo eso te debo proveer porque todo eso ya es del gobierno. Entonces empezó a ir allá y trabajar. Trabajadores que lo recordaban. Sí le empezaban a regalar mucha comida al principio que traía a la casa y ya a la semana o 2 semanas que recibió el primer sueldo ya empezaron a abrir tiendas. Pues, mis padres empezaron a llevar una vida normal, comprar lo que necesitaba para vivir, después algo de ropa y con el tiempo nos acostumbramos de nuevo a una vida normal. Claro, pues sí, qué difícil también, ¿no? Después de la guerra y todo, y bueno, regresar a su casa, lo bueno que pudieron regresar a su casa, ¿no? Porque muchos pues ya no pudieron, alguien más se había adueñado, ya no existía, todo esto. Pero, y después cuéntenos cómo es que terminó viviendo en México, o sea, cómo su familia se vino para acá. Bueno, después de casi 2 años, mis padres decidieron que ya no querían vivir allá. Eran mucho por los recuerdos, mucho porque el gobierno era comunista y ahora otras se decidieron abandonar Polonia. Salimos de Polonia. Primero fuimos a París, estuvimos ahí 6 meses. Después a Nueva York, ahí estuvimos 3 meses. Y finalmente llegamos a Venezuela, que tenía abierto en aquel tiempo migración, lo que México no tenía. Porque la idea de mis padres era venir a México. De mi mamá tenía un hermano, pero no se pudo en México. No dejaba entrar en aquel tiempo. Entonces, aunque tenía una hermana, su mamá Venezuela, aquí, no los dejaron venir a México. no permitían emigración en México.
Y en Venezuela, sí, sí, entonces fuimos a Venezuela. Y después de Venezuela, ¿cómo llegaron a México? ¿En avión? ¿En Bueno, barco? seguíamos viviendo en México. Bueno, estaba estudiar, después fui a Estados Unidos a la universidad, después regresé a Venezuela y seguí trabajando. Y venía a México de vacaciones, por el tiempo la moneda venezolana valía mucho, nada. Y eran buenas vacaciones. Tenía un tío que vivía acá, tenía casa y comida. No me los podía gastar. Lo pasaba muy bien y en uno de esos viajes conocí a lo que iba a ser mi señora, casi en el año 60 y decidí ver. Entonces, cuando se vino a México, ¿ya fue hasta que se casó? ¿No? Cuando se vino ya a vivir a México, ¿fue hasta que se casó? Sí, en 1960. Wow, entonces tenía que estar yendo entre Venezuela, Estados Unidos, de repente venía a México y Sí, ya terminó estando aquí en México al casarse, ¿verdad? Con su esposa. así es. Así es. Y yo me quedé acá y sigo todavía. ¿Y cuántos hijos tuvo, señor Brony? Dos tengo, un hijo y una hija. 6 Wow, pues. nietos, 3 hombres, 3 mujeres. Y ya tengo 3 bisnietos, de los cuales a los últimos 2 por la pandemia no conozco todavía, Wow. porque no viven acá, viven en Estados Unidos. Eso es lo esperanzador de escuchar la historia, ¿no? El saber que usted pudo rehacer su vida, tener su familia y ahorita tiene eso, ¿no? 2 hijos, nietos, bisnietos y pues qué bueno, ¿no? La verdad, gracias a Dios que usted está aquí, que su familia pudo sobrevivir todo eso y pues que está aquí con nosotros, ¿no? Ahorita vamos a pasar algunas preguntas que tienen en el público para así, ¿no? Que le quieren preguntar algunas cositas. Muchas gracias por contar su historia. Ahorita vamos a preguntar algunas cosas. Solo que antes de eso quisiéramos tomar una foto de la reunión. Entonces, todos los que puedan prender su cámara, esperamos que sean todos para que salgan aquí en la, pues sí, en la foto, pues que pueda ahí, estoy viendo que están prendiendo ahí las cámaras. Ok. Vamos a esperar unos segunditos para que prendan sus cámaras. Ok, ahí estoy viendo ya algunos. Esperamos que también los demás puedan prender su cámara para tener aquí la foto. Bueno, estoy esperando tantito. Creo que no, ok, ya están prendiendo un poquito más. Ahí veo a alguien más. Ok, sí, entonces esperemos tantito, porque si no, luego alguien se queda sin estar en la foto. Los agarramos desprevenidos ahí, todos peinando, no, no es cierto. Pero, ok, a ver, ya casi estoy viendo que están prendiendo otros sus cámaras. Bueno, creo que ya son los únicos que van a prender la cámara. Isaac, también si la puedes tomar porque a ti te salen solo los que están en foto, entonces voy a contar. 1, 2, 3. Gracias. Sí, ya, Isaac, ¿ya la tomaste? Ok, creo que sí. Bueno, gracias por prender su cámara, la pueden seguir teniendo ahí si quieren. Mire, señor Brony, todos los que los están viendo, bueno, hay algunos que ahí no la prendieron, pero hay hasta familias, vemos por ahí, hasta había Y ahí un tenemos niño. más en YouTube también y en Facebook, Samantha, que lo están viendo y Sí, siguiéndolo. claro. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas del público. Tenemos ahorita como 3 en el chat. Les voy a decir el nombre y si quieren pueden prender su micrófono y si no, pues las preguntamos nosotros. Tenemos primero la pregunta de Manuel Lara. A ver, si quiere, puede activar su micrófono. Ya puede activarlo. Y puede preguntar lo que puso en el chat. Solo para preguntar, ¿qué tipo de secuelas deja una guerra para poder rehacer su vida después de todo lo que pasó? Bueno, las secuelas que te deja es al principio. Emocionales, ¿Cómo? emocionales y físicas.
Bueno, física más por suerte no me dejó ninguna, a mis padres tampoco, ni emocionales, pues al principio te cuesta mucho trabajo volver a encontrarte con la normalidad y con una vida que ya habías olvidado que existe. Desconfías mucho, tienes miedo, pero poco a poco lo vas absorbiendo y te vas volviendo otra vez lo más normal posible, aceptando la vida como es y agradeciendo que puedes participar todavía. Gracias, señor Brony. Sí, pues es complicado, ¿no? Pues sí, gracias a Dios usted físicamente no tuvo ninguna secuela, por lo que nos cuenta, ¿no? Pero muchos pues obviamente llegaban con enfermedades, con muchas cosas terribles. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Maggie. No sé si la quiera hacer o sigue ahí. Sí, sigue ahí. Bueno, a ver, déjenme checar. Ah, sí, sigue ahí. A ver, no sé si Maggie quiera hacer la pregunta o nosotros la hacemos. Puedes activar su micrófono. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el señor Brony. Al estar tan pequeño, ver la determinación de sus padres, la valentía, el cuidado, su fe, su vida espiritual, desde vista de un niño, ahorita que es un hombre, creció, su fe aumentó, desapareció, fue indiferente. Gracias. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, lo que estaba preguntando ella es que si en algún punto tuvo como esa fe en algo, o sea, y si a lo largo del tiempo, o sea, desde que fue niño y pasó todo esto hasta ahora, si esa fe creció, desapareció o nunca estuvo. Bueno, mira, yo básicamente siempre tuve la confianza y el apoyo de mis padres. Y eso nos ayudó a salir del gueto y de la aparte de suerte de ellos. Y después, ya después de la guerra y los años todavía en Polonia y viaje por el mundo, llegar a Venezuela, siempre apoyados por nuestros padres. Y que ellos siempre nos recalcaban lo importante es de mantener unidas a la familia. Y eso me ayudó mucho. Gracias, señor Brony. A ver, tenemos otra pregunta del señor Gil. No sé si quiere activar ¿está por ahí todavía? Ah, sí, ahí está, pero si quiere activar su micrófono y preguntarla. Bueno, a ver. Si no, pues yo la pregunto, pero por ahí estaba el señor Gil. Bueno, creo que esa pregunta ya la respondió, pero él estaba preguntando eso, que si había regresado a Lodz. Él dice que porque su padre nació en Lodz y nunca pudo regresar, o sea, el padre del señor Gil Goldberg, que está aquí, y le dijo que le dio mucho gusto saber de usted y que lo admira mucho. Pero bueno, sí nos contó, ¿no? Que había regresado a Lodz, pero aprovechando esa pregunta, ¿alguna vez pudo regresar a la casa o el departamento donde vivió o ya no existe? Sí, bueno, en total regresé a Lodz 4 veces. ¿Cuáles? Fui al edificio donde vivíamos antes y después de la guerra, las 4 veces. 2 de ellos pude entrar. Párale los micrófonos a todos, Samantha, y ahorita les. Ya, es que ya lo quité a esa persona, yo creo que estaba a propósito haciendo eso, pero bueno, ya
Ya, señor Brony, eso, luego no sabemos gente que hace cosas, pero nos estaba diciendo que regresó como 4 veces a Lodz. Sí, y de los cuales 2 veces pude entrar al departamento que vivíamos antes y después de la guerra. Al edificio que vivíamos en el gueto, fui, pero no pude entrar, bueno, porque ya lo estaban reconstruyendo para hacer departamentos en venta, o sea, ya no existía nada. También fui donde estaba el escondite, donde estuvimos por 3 meses, pero ya era un patio de una casa particular, cerrado y nunca pude entrar. Y de las veces que fui, también fui al cementerio. Wow, qué interesante, ¿no? ¿Y qué sintió usted cuando estaba ahí en el mismo departamento de casa cuando era niño? ¿Qué sintió al regresar? Una sensación de una enorme emoción, tristeza y de recuerdos bonitos, porque ahí no sufría y ahí estuve antes de la guerra. Pues ahí me acordaba de mis años felices de niño, me recordaba de la casa, aunque ya no había nada que era nuestro, el departamento era igualito. Y me acordaba de todo cuando iba allá, que era mi cuarto, donde eran mis papás, donde comíamos, todo me regresaba a la mente. La última vez que estuve ahí en el 2019, vivió ahí a una familia polaca, que nos dejaron entrar, se portaron muy bien, y resulta que era mi cuarto de niño, era un matrimonio y tenía tienen un niño de unos 10 años. Entonces el niño estaba en este cuarto, entonces le dije yo, mira, su hijo está en el cuarto que era mío. Sí, ya se lo dijo, ya ves, ya ves. Pues sí, y donde está tu cama era mi cama. Yo en cierta forma me dio mucha emoción a través de verlo físicamente. No había ningún parecido ni nada. Me sentía otra vez de niño en mi cuarto de hace muchos, muchos años. Claro, qué bonito, ¿no? Qué bonita sensación de regresar ahí y en cierto modo como algo sorprendente, ¿no? Y eso de que encontró una familia y justamente también un niño pues estaba en el cuarto que fue de usted, pues también qué interesante, ¿no? Los que saben mi historia de mi familia, que ven algunas fotos de mis ancestros, digo, pues yo no conocía a nadie, mi bisabuelo murió hace mucho, pero los que vivieron allá en Polonia, que eran tatarabuelos, bueno, él también, pero él se vino antes de la guerra. Nosotros cuando fuimos a Polonia tuvimos la oportunidad de descubrir la dirección donde ellos vivieron. Igualmente una señora nos dejó pasar, bueno, no era el departamento exacto porque no sabíamos el departamento exacto, pero era el edificio. Entonces una señora nos dejó pasar al edificio y pues no sé, es una experiencia, bueno, para usted aún más conmovedora porque fue su casa, ¿no? Nosotros ni conocimos a esos familiares, pero pues sí es como muy impactante estar en el mismo lugar donde vivieron. Tenemos otra pregunta aquí de Talia Beckman, aunque dice que no puede activar el micrófono, pero yo lo voy a leer. Ella nos dice, muchos están preocupados por la salud mental de los niños por la pandemia, por no ir a la escuela un año. Después de todo lo que usted vivió, ¿qué mensaje nos podría dar? ¿Estarán bien nuestros niños? Yo creo que sí, siempre y cuando serán atendidos en una forma correcta en sus casas. Porque a mí, durante todo ese tiempo, no había escuela y nunca fui a la escuela, entonces en la casa, mis papás, o sea, tanto mi mamá como mi papá, me enseñaron a leer, a escribir, mi papá me enseñaba historia, me enseñaba matemáticas, siempre me tenían algo activo relacionado con la educación. Y algo que hasta hoy día no lo entiendo,
cuando entramos a este escondite, había muchos libros allá. ¿Por qué? No sé. Y como no había nada que hacer, estaba yo a leer y desde entonces me quedó el vicio de leer. O sea, fui leyendo y aprendiendo cosas y eso te mantiene tu mente activa. Claro, yo creo que, bueno, lo dice como vicio, ¿no? Pero es uno de los mejores vicios el leer. Por eso usted está, pues, con toda esta memoria que nos puede contar todo. Yo creo que obviamente, pues, le ha servido demasiado el haber leído tanto, ¿no? Durante toda su vida. Eso ayuda mucho pues, a mantenerse bien. Pero sí, ¿no? La realidad es que hoy en día sí, la situación está muy grave hablando de la pandemia y esto, pero hay muchas personas, ¿no? Que tal vez se quejan, pero pues el ver situaciones como la que usted vivió nos da eso de que sí podemos aguantar, podemos seguir, ¿no? O sea, ahorita no hay nadie que nos está persiguiendo, o sea, digo, sí está este virus que está terrible, pero en cierto modo hay que valorar lo que tenemos, ¿no? Tenemos casa, tenemos pues cosas que hacer en cierto modo también. Sí, te voy a decir lo que me dice un amigo mío acá. Cuando le digo, no, ya llevo casi un año sin salir de la casa. Y me dice, ¿qué te quejas tú si pasaste meses debajo de la tierra? Aquí tienes luz, tienes televisión, tienes comida, tienes compañía. Compara con lo que estaba y tiene toda la razón. Por eso no me quejo. Sí, es cierto, ¿no? Y es bueno aprender de estas historias para ser también agradecido. Bueno, aquí también tiene una pregunta Alejandra del Río. Bueno, es mi mamá, está aquí, entonces adelante. Hola, ¿qué tal, señor Bruni? Quería yo preguntarle que si Más usted fuerte. ha podido contarle a sus hijos y a sus nietos todo lo que vivió, usted y su familia, porque muchas veces, pues, los recuerdos dolorosos y eso uno no quiere que sus hijos sepan, ¿no? O protegerlos de lo que usted vivió. Y la segunda pregunta es si usted ha podido perdonar a sus agresores. Me repite esa pregunta. Sí, bueno, la primera pregunta es que si usted, bueno, supongo que obviamente a la fecha ya lo saben sus hijos y todo, pero si a usted no le costó mucho trabajo o decirle su historia a sus hijos o a su familia por lo mismo, ¿no? Que es como algo que pasó muy difícil en su infancia. Bueno, primero eso. Bueno, mira, yo siempre, mis hijos siempre conocían mi historia desde chicos. Posteriormente mis nietos también. Nunca los llamaba, les voy a decir los horrores, ¿no? Siempre de repente salía alguna pregunta, una plática. Contaba pedazos, y poco a poco ellos fueron armando todo. Lo que sí pasó es que después de la guerra, cuando nosotros llegamos a Venezuela, había muchos refugiados, muchos eran de Polonia, algunos eran de Lodz. Entonces los refugiados, como en todo el mundo, se juntan. Entonces mis padres empezaron a juntarse con estas personas, crearon sus grupos de amigos y se veían muy seguido. Y yo muchas veces andaba con ellos y siempre en cualquier reunión que ellos tenían, de lo que fuera, terminaban hablando algo de la guerra o del gueto, del campo de concentración, según cada quien. Entonces, para mí, oír todo eso nunca era una cosa tabú. Se puede Claro. decir que yo crecí viviéndolo y después oyéndolo. Entonces, nunca se me hizo una cosa del otro mundo. Con mi esposa, con Sí. mis hijos y con mis nietos. Claro, gracias. Y la otra pregunta era que si usted, en cierto modo, quiso o logró perdonar a sus agresores, pues, de la guerra, o qué piensa, ¿no? Al respecto. Yo creo que para tu propia salud no es bueno vivir un odio o una idea de venganza. Pasó, fue terrible. A lo mejor en aquel momento, si hubiera podido matar al alemán que estaba cubriéndonos abajo, a lo mejor lo hubiera hecho, no sé. Pero pasando los años y el tiempo,
Ya no, al contrario, estoy agradecido que logré pasar todo eso, un aprendizaje muy terrible. Llegué hasta acá y no voy a vivir lo que me queda pensando en vengarme. Claro, yo creo que es muy importante lo que usted dice, ¿no? O sea, igual por salud de uno, pues hay como que, pues aprender en cierto modo a seguir adelante como usted lo hizo y pues tener como tanto, digo, no es fácil decirlo, es fácil decirlo más bien para alguien que no lo ha vivido, ¿no? Pero tener tanto odio, pues también le hace daño como hasta a uno mismo, ¿no? Pero sí que, Definitivamente. claro, qué difícil. Bueno, ahora le voy a dejar, no sé, Isaac, ¿quieras comentar algo? Mientras voy a leer un comentario de, ¿dónde está? Ah, ya, Claudia Brandenburg de Yad Vashem, Costa Rica, dice que las agradece por la charla y su testimonio. Y bueno, también hay ahí algunos saludos que dicen muchas gracias por su testimonio y su hermoso mensaje. Dios lo bendiga a usted y a su familia, dice Rosy Sánchez. William Montaña, gracias por compartir la historia. Abrazos. Y bueno, Isaac, ¿no quieres comentar algo, preguntar? Está silenciado. A ver. Yo tenía el chat Ya. abierto y tenía varias cosas, entonces no podía aquí. Primero, también agradecerle a Talía la pregunta que le hizo sobre los niños. Hay que mencionar que Talía es una gran doctora. Pueden escuchar una entrevista con ella o varias con ella, referente también a toda la pandemia, que dio respuestas muy claras de a lo que tenemos que venir y todo, y muy enfocado a todo esto. Entonces hay que agradecerle también que esté con nosotros hoy por acá, y a todos los demás que están, y del museo, y de Yad Vashem, y de varios lados del mundo que lo están escuchando, señor Brony. Yo le quisiera preguntar nada más, ¿qué le diría hoy a la gente? Porque hay una tendencia que como que las cosas se van olvidando, se van dejando, ya pasó, ya dentro de unos años a lo mejor será algo más de la historia, porque hoy vivimos en una época donde nos importa, ¿sí? Lo que sucede al minuto, en especial a los jóvenes, yo lo considero, o sea, viven en una inmediatez donde si no es hoy la noticia, ya no importa, importa únicamente eso. Y lo pasado es como que, y esto al ratito van a ser 70, 100, 200, o sea, y va a quedar. ¿Qué tendríamos que hacer, señor Brony? Aparte de la gran labor que está haciendo, por ejemplo, Samantha, para que estos jóvenes y la gente entienda que esto no se debe olvidar nunca, que se tiene que seguir recordando y que no lo podemos volver a permitir que vuelva a suceder algo así, aunque en algunos lados del mundo suceden también y siguen habiendo varias tragedias en este sentido, ¿no? Como le dije antes, no considero que no hay que vivir con el odio porque te haces mal a ti mismo. Pero al mismo tiempo, creo que no hay que dejar olvidar lo que ha pasado. Y creo que los pocos que todavía estamos con vida y capaces de acordarlo, deberíamos, porque yo por un tiempo no quería contar mi historia, como que estaba en contra de... Después entendí, no sé por qué, que sí es necesario y es una obligación de la gente que podemos contarla que las generaciones que vienen, las jóvenes, entienden lo que pasó y hasta donde pueden traten no permitir que vuelva a pasar. No es mucho que uno pueda hacer quizás, pero mucha gente está consciente y se ve en algún lado algún indicio de un tipo de discriminación, de lo que sea, por raza, por color, por religión, por lo que sea, que trate de ponerle un alto ahí. Gracias, señor. Gracias. Samantha, yo creo que, bueno, como cada sábado, bueno, cada ocasión que tenemos esto, porque ya se ha vuelto también tener entre semana algunas que otras ocasiones con algunas escuelas y todo. Y te lo voy a aprovechar también, señor Brony, si puedo, y le voy a preguntar. Samantha, hemos tenido varias pláticas con jóvenes de escuelas, de todo eso, que se quedan muy impresionados
de que existiera un holocausto, de que hubiera, y muchos lo dudan. Ya tuvimos alguna vez un comentario de la duda. Ya sé que dijo, no hay que dejarlo, no hay que todo esto. ¿Qué le provoca a usted cuando alguien se acerca y le dice, eso no existió, eso no pudo ser, son puras falsedades? ¿Le provoca algún malestar? Usted dijo, no hay que odiar, pero ¿qué le da cuando alguien le dice, no existió? Me indica en primer lugar lo ignorante que es la persona que lo dice. La completa ignorancia y falta de conocimiento y de estudio de la historia hay que conocerlo. Y la historia, si tú conoces la historia, te puede ayudar a evitar que se repitan cosas. Y el que niega hechos históricos, para mí es un ignorante. ¿Qué les diría? ¿Cómo les dice? ¿Qué les dice si existió? Porque contarles la vida, muchos dicen es inventar. ¿Qué les dice? Conozcan la historia, pero ¿qué les dice? ¿O qué nos diría a nosotros cuando alguien nos dice eso no existió? Porque una manera de responder es sí existió, pero eso no cambia la vida de nadie. ¿Qué les diría así muy brevemente, en unos segunditos, a la persona decirle si existió por o cómo existió? Bueno, existió porque yo soy un testigo de que existió, yo lo viví y yo te puedo decir a detalle cualquier cosa que quieres saber sobre eso. Además, ponte a estudiar, a investigar. Hay escritos, hay memorias, hay libros, hay películas, hay documentales. Inclusive hay documentales hechos por los mismos alemanes que muestran que existió, y aparte de que entiendas que existió, debes tratar de tu parte evitar que vuelva a Muchas gracias, señor Brony. Y como cada vez que lo tenemos una sorpresa de parte de Samantha. Samantha, si quieres tu oportunidad, por favor, este regalo para el señor Brony. Claro, yo aquí escribí un pequeño poema para el señor Brony, entonces pues lo voy a leer para usted. Dice, despojado de su infancia, el gueto fue su hogar. Una cocina fue su casa, la madera fue su pagar. Vivió en la oscuridad, pero la luz resplandeció. Un milagro los hizo salvar y una nueva esperanza nació. Muchas gracias, señor Brony, en serio, por contar su historia para nosotros. Como usted dijo, ¿no? Muchas veces tal vez es complicado contarla y usted decía que antes no la contaba, pero es esta labor tan grande de que todavía los que siguen aquí con nosotros puedan contarnos, ¿no? A los jóvenes lo que sucedió, y eso es lo que pretendemos, ¿no? En nuestras entrevistas. Y bueno, muchísimas gracias en serio por su tiempo, por todas sus respuestas. Espero que le haya gustado por ahí el poema. Y muchas gracias también a todos los que nos estuvieron viendo aquí en YouTube y en Facebook. Muchas gracias, señor Brony. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias por el poema. A ver si me lo puedes llegar a Gracias. tenerlo. Sí, no, muchísimas gracias, señor Brony. Le mandamos todos un saludo. Quien quiera puede prender su cámara y micrófono y decir adiós para despedirnos del señor Brony, o muchas gracias, lo que quieran. Entonces, bueno, muchas gracias, señor Brony. Ahí están. Claro, a ti. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor Brony. Un placer conocerlo. Gracias. Bye, hasta luego a todos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos en las siguientes entrevistas. Gracias, Brony.